Jóvenes, muy buenos días. Hoy resolveremos el ejercicio 3.21 de la página 64 de nuestro libro, que consiste en asignarle componentes rectangulares a tres vectores diferentes, A, B y C. Para esto es necesario dibujar los vectores e indicar en qué cuadrante se encuentran. Ahora vamos a trabajar el vector A, que dice así: un desplazamiento de 200 kilómetros a 34 grados. Ahora vamos a ver qué símbolo tiene cada uno de mis componentes rectangulares. ¿Qué símbolo le coloco a la componente rectangular en X y qué símbolo le coloco a la componente rectangular en Y? Y para eso yo voy a trazar unas líneas punteadas que me indicarán en qué parte del plano cartesiano topan. Si en el lado positivo de las X o de las Y o en el lado negativo de las X o de las Y. Ahora veamos. Para X, positivo. Y para Y, positivo. Y entonces, para operar los componentes de este inciso A, sería de la siguiente forma. Para X, serían los 200 kilómetros multiplicado por el coseno del ángulo, y para Y, los 200 kilómetros pero multiplicados por el seno del ángulo. Si lo operamos, nos queda, veamos, de la siguiente forma, y dice ahí: el coseno de 34 por 200. Para X es igual a positivo kilómetros. Para Y sería el seno de 34 por 200. Esto nos da positivo 111.8 kilómetros. Y ahí tengo las componentes en X y en Y del vector A o del inciso A. Ahora pasamos a resolver las componentes del inciso B, que dice que es una velocidad de 40 kilómetros por hora pero que se encuentra en un ángulo de 120 grados. Muy bien, para operar los componentes rectangulares yo no utilizo el ángulo mayor, siempre trato de utilizar el ángulo menor que tenga referencia al eje X. Y por eso, si en este sector el ángulo era de 120 grados y yo me encuentro entre 90 y 180, voy a restar 180 menos 120, que me da 60 grados. Y ese es el ángulo que utilizo para resolver el problema. 60 grados. Bien. Siempre que tenga un ángulo grande, tengo que hacer esa resta dependiendo en el cuadrante que esté. Como 120 está entre el ángulo de 90 y 180, resto 180 menos el ángulo que me da el problema. Ahora asignémosle una componente. Para X, en el inciso B, va a ser negativa, podemos ver, y para Y, positiva. Y entonces, ¿cómo escribiríamos esto? Para X sería negativo menos 40 por el coseno
del ángulo. Y para Y, que es positivo, va a ser más 40, pero por el seno del ángulo. Entonces yo digo, el coseno de 60 por menos 40 da menos 20 kilómetros por hora para X. Y para Y sería el seno de 60 por 40, 34.6 positivo para Y. Muy bien. Ahora nos vamos al inciso C, que dice que es una magnitud de 50 newtons a un ángulo de 330 grados. De nuevo, tengo que hacer la misma operación que hice acá para conocer mi ángulo. Si está a 330 grados, yo tengo que restar 360 grados porque se encuentra en este cuadrante, menos el que da el problema. Eso me da 30 grados. Entonces, este ángulo se encuentra, este vector, perdón, se encuentra a 30 grados con respecto al eje X. Y ahora veamos sus componentes rectangulares, las cuales van a ser, veamos, positivas para X y negativas para Y. Ahora, ¿cómo lo escribo? Los 50 newtons, esto es positivo, los 50 newtons multiplicado por el coseno del ángulo, para Y, por ser negativo, va a ser los menos 50 newtons, pero multiplicado por el seno del ángulo. Y entonces yo digo, el coseno de 30 por 50, 43.3 newtons positivos. Y para Y va a ser el seno de 30 por menos 50. Y eso nos da menos 25 newtons. Muy bien, chicos, se les agradece. Feliz día.